Revelado, el inspirador hijo de un millonario elige a una empleada pobre en vez de 5 ricas. Alejandro, un joven de 28 años, se encontraba atrapado en un mundo brillante, donde los lujos y las expectativas se mezclaban con un vacío que lo carcomía por dentro. A pesar de haber logrado graduarse con honores en la universidad más prestigiosa de la ciudad, su conciencia lo atormentaba. Los amplios pasillos del edificio que llevaba el apellido de su padre, resonaban con ecos de prestigio y poder, pero él solo podía sentir cómo el peso de su nombre lo asfixiaba. Era su día de visita a la empresa familiar y, mientras deambulaba por el lugar, su mente giraba en un torbellino de pensamientos. Los murmullos de los empleados, con sonrisas calculadas, lo hacían sentir como un extraño en casa. ¿Por qué no puede ser más como ellos?, se decía a sí mismo, considerando la larga lista de mujeres de su estatus que su madre había presentado como opciones perfectas. Pero, en su corazón, había algo inquietante que lo mantenía despierto en la noche. Todo cambió cuando se encontró con Rosa. Una mujer de 30 años, cuya mirada profunda y sonrisa sincera irradiaban autenticidad. Ella, asistente de mantenimiento, llevaba su vida con dignidad y valentía, enfrentando obstáculos que Alejandro no podía ni siquiera imaginar. En sus breves conversaciones, él se dio cuenta de que había una sabiduría en su forma de ver la vida, una visión que contrastaba con el superficial deslumbramiento que lo rodeaba. ¿Qué es lo que realmente importa?, se preguntaba mientras palpitaba su ansiedad. Las presiones externas comenzaron a intensificarse. ¿Por qué perder el tiempo con alguien que no puede ofrecerte lo que necesitas?, le decían sus amigos, aventurándose a quitarle el brillo de su creciente amor por Rosa. Esa inquietud lo abrumaba, y la lucha interna era desgarradora. Las risas de la élite, mezcladas con copas de vino caro, resonaban en su mente mientras simultáneamente pensaba en la calidez de la conexión que había encontrado con Rosa. Su estatus y el de Rosa eran mundos opuestos, y él se sintió cada vez más atrapado entre lo que deseaba y lo que debía. Mientras sus amigos organizaban una fiesta de gala por un premio familiar, Alejandro sintió el vacío profundo que arrastraba en su pecho. Intentó llenar ese espacio, presentando mujeres de alto estatus, pero todo se desmoronó con un incidente revelador. Risas falsas y sonrisas forzadas emergieron cuando la verdadera naturaleza de cada una fue expuesta. Ya no era solo una cuestión de estatus, era una lucha entre lo auténtico y lo superficial. En medio de esa atmósfera opresiva, su mente se desbordó en una tempestad de dudas. ¿Qué representa el amor en un mundo dominado por la apariencia?, se cuestionaba mientras la música lo envolvía. En esos momentos, el recuerdo de Rosa se erguía como un faro en la bruma. La angustia aumentaba, y el dilema moral que enfrentaba se hacía más espeso. En el fondo de su ser, sabía que su elección era una rebelión contra las expectativas y un acto de valentía. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cuando finalmente decidió que su corazón pertenecía a Rosa, su mundo dio un giro inesperado. Un secreto oculto y poderoso bajo familia se desveló. Rosa, a pesar de su humildad, tenía un legado que conectaba su historia con una lucha ancestral contra la opresión social. En ese instante, Alejandro se vio enfrentado a un nuevo dilema: ¿podría realmente desafiar las expectativas de su familia y abrazar lo auténtico, aun cuando eso significara transformar toda su vida? La tensión se multiplicó, dejando la historia suspendida en un abismo de promesas y posibilidades. Alejandro se aventuró en un laberinto de pensamientos oscuros mientras su vida pendía de un hilo. Ahora que conocía la historia de Rosa, comprendía que su decisión de acercarse a ella iba más allá del simple amor romántico. Era un acto de desafío contra la narrativa que le habían impuesto desde pequeño, una prensada presión social que durante años había modelado cada aspecto de su existencia.
Al día siguiente, mientras caminaba por los pasos revestidos de mármol de la empresa familiar, la carga de su elección lo seguía como una sombra. Durante las reuniones con inversionistas o en la presentación del nuevo proyecto, su mente divagaba. Las sonrisas falsas, los apuros por complacer a otros, estaban en todas partes. Se sentía un impostor en su propio mundo, una tensión creciente en la mandíbula reflejaba su conflicto interno. ¿Y si no soy suficiente? Le susurraba una voz en su cabeza. En un intento por encontrar claridad, decidió pasar la tarde en un café que solía visitar en sus días de universidad. Era un pequeño refugio donde los sueños parecían más alcanzables. Mientras observaba a los clientes charlar despreocupadamente, sus pensamientos se clarificaron. Se dio cuenta de que, si iba a elegir a Rosa, necesitaba comprender su mundo, sus luchas y el fondo de su dignidad. Había algo profundamente inspirador en su historia, y resignarse a un amor superficial sería renunciar a la riqueza que en realidad buscaba. Con determinación, se acercó a Rosa tras su jornada laboral. Se sorprendió al ver que estaba recogiendo unas herramientas. Las manos de ella estaban rudas, pero su rostro iluminaba la sala con una sonrisa. Alejandro, ¿qué haces aquí?, preguntó, su voz característica floreciendo en un tono de sorpresa. Necesito hablar contigo, dijo él, su voz firme, pero un leve temblor lo traicionaba. En ese instante, no solo era el hijo de un millonario, era un hombre dispuesto a arriesgarlo todo. Quiero entenderte, a ti y a lo que significas. Mientras Rosa lo escuchaba, Alejandro se sintió impulsado a explorar esa conexión más allá de la simple atracción. Habló sobre sus miedos, su historia familiar, de la presión asfixiante que sentía al cargar el apellido. A medida que compartía estos pensamientos, cada palabra era un ladrillo que desmoronaba las paredes de su propio mundo. Ella, a su vez, se abrió a él. Contó sobre sus desafíos, su preparación para un futuro que parecía inalcanzable, y su lucha constante con los prejuicios que la rodeaban. La forma en que sus ojos brillaban al hablar de sus sueños era contagiosa. Alejandro se sintió comprometido. Cada historia que compartían era como un hilo que tejía un nuevo tipo de vida entre ellos, uno donde lo material no tenía poder sobre el amor verdadero. La conversación se tornó en algo más profundo, hasta que él le propuso la idea de trabajar juntos en un pequeño proyecto que podría beneficiarla. Ella aceptó, pero había un trasfondo, una resistencia que era palpable. Esto no es solo sobre nosotros, dijo Rosa con voz seria. Lo que hagamos cambiará nuestras vidas para siempre, pero también significará enfrentarnos a lo que hemos conocido. ¿Estás listo para eso? Sus palabras resonaron significativamente en la mente de Alejandro. Era un reto que significaba más que un romance, era un cuestionamiento a su vida entera, a todos los esquemas sociales que él había dado por sentado. Era un paso hacia lo desconocido. Mientras planeaban su nueva ruta, una sombra de duda se cernía sobre él. El momento crucial estaba por llegar, donde no solo tendría que afianzar su vida, sino también enfrentarse a su familia y la comunidad. ¿Qué sucederá cuando descubran que has elegido a alguien como yo?, preguntó Rosa con inseguridad. Con ese interrogante envenenando el aire, el silencio atrapó a Alejandro en una espiral de reflexiones. Pronto, todo se definiría, sus valores, su amor, su futuro. Cada elección que hiciera lo acercaría a su verdadero yo o lo alejaría de lo necesario. Sabiendo que cada segundo contaba, se preparó para el desafío que se avecinaba. Había llegado el momento de confrontar no solo a su pasado, sino a la propia esencia de su ser. La decisión que Alejandro había tomado comenzaba a gestarse como una tormenta en su interior. Cada palabra de Rosa resonaba en su mente, como un eco que reclamaba un futuro que no podía ignorar. Asumir su camino era un desafío, no solo ante la mirada de su familia, sino también ante sí mismo. Estaba cansado de ser el personaje principal de una historia que no le pertenecía. A medida que absorbía la realidad de su elección, el peso de la incertidumbre aumentaba. Esa noche, con el crepúsculo extendiéndose, decidió trazar un plan que lo llevaría más allá de su mundo acostumbrado. Se sentó en su escritorio, frente al ordenador, y comenzó a investigar sobre el proyecto que habían discutido. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos,
casi como un símbolo de su deseo de alcanzar algo distinto. Mientras navegaba, Alejandro descubrió dedicación en cada aspecto que podía sumarle a la idea. Se dio cuenta de que, si quería verdaderamente apoyar a Rosa, necesitaba adquirir no solo conocimientos técnicos, sino también habilidades de liderazgo y comunicación. Era momento de dejar de ser el simple heredero y convertirse en un aliado activo que pudiera contribuir a su crecimiento. El día siguiente estuvo lleno de reuniones, pero no se trataban de las proyecciones de ganancias o de los rendimientos de la empresa. Su conversación era con los expertos en negocios, mentores que podrían ofrecerle las herramientas que necesitaba. Cada interacción se sentía como un paso más hacia su objetivo. La presión del apellido familiar disminuía mientras él se concentraba en la construcción de una nueva identidad, una que tuviera a Rosa como un apoyo, no como un obstáculo. Sin embargo, el dilema no se desvanecía. La imagen de sus padres, sus expectativas cernidas sobre su vida como fantasmas, seguía presente. No puedes fallar, Alejandro, le solía repetir su padre en el contexto de su deber. Era ambición, pero también una carga. Empezó a cuestionar cómo se definirían sus logros y decidía desviarse de lo planeado. ¿Acaso podría adquirir su propio éxito sin el respaldo familiar? En un momento de reflexión, mientras trataba de equilibrar sus pensamientos, recibió un mensaje de Rosa. ¿Te gustaría tomar un café para discutir el proyecto? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Esa simple invitación removió el estancamiento en su interior. La idea de colaborar, de empezar a construir algo juntos, no solo lo entusiasmó, sino que también le otorgó intuición. Era el impulso que necesitaba no solo para avanzar en su vida profesional, sino también personal. Sin embargo, mientras organizaban el encuentro, una preocupación se insinuó en su mente. ¿Cómo manejaría la conversación cuando la verdad sobre su relación se hiciera evidente? En cada palabra que se escribía, Alejandro dilemas morales. El amor a primera vista no era suficiente si el costo eran las certezas que había construido hasta ahora. Decidió, entonces, que tenía que ser honesto desde el principio. Su deseo de ser un igual se manifestaba, pero necesitaba dejar claro que su elección era un compromiso profundo y no solo una aventura romántica. La responsabilidad de mantener la confianza de Rosa cobraría significado si se daba cuenta de que su interés iba más allá de lo emocional. Cuando llegó el momento de la cita, una mezcla de excitación y ansiedad lo invadió. Allí, en la mesa donde todo había comenzado, tendría que ser sincero. Mientras esperaba su llegada, reflexionó sobre sus nuevas intenciones y la valiente adopción de su destino. Ese café era una representación de su futuro, fortaleza, vulnerabilidad y el compromiso de construir algo nuevo. La puerta se abrió, y Rosa entró, radiante y llena de energía. Con cada paso que ella daba hacia él, la urgencia de comunicar sus verdaderos deseos se intensificó. Esta sería la primera vez que ambos discutirían la forma en que su conexión podría cambiar, no solo sus vidas, sino también la percepción que cada uno tiene sobre sí mismo. Él tomó aire, preparándose para abrirle su corazón de la manera más honesta posible. La presión del momento lo envolvió, un recordatorio palpable de que estaba ante un cruce de caminos. En su mente resonaba la pregunta que lo acompañaba desde hacía días: ¿estaba listo para romper con su antigua vida y abrazar lo desconocido? Mientras sus miradas se encontraron, supo que había llegado el momento de enfrentarse a su verdad, y que la decisión que tomara definiría su existencia a partir de ese instante. Los pulsos de su corazón parecían un tambor en su pecho mientras Rosa se sentaba frente a él, sus ojos brillando con una curiosidad genuina. Se respiraba una tensión palpable en el aire. Alejandro sentía que debía ser cuidadoso, cada palabra tejía una hilera entre lo que era y lo que anhelaba ser. Era más que un café, era el inicio de su transformación. Me alegra que hayamos podido reunirnos, inició Rosa, sonriendo con sinceridad. He estado pensando mucho en el proyecto. Hay potencial, pero necesitamos un plan sólido. Mientras hablaba, Alejandro notó el modo en que su voz resonaba con firmeza, era como una melodía que lo animaba a seguir adelante. Ese ímpetu le permitió plantear sus intenciones. Rosa, antes de que avancemos, quiero que sepas que estoy comprometido con nuestra idea.
Estoy listo para aportar no solo recursos, sino también mi dedicación. A medida que las palabras salían de su boca, sintió como si cada sílaba liberara el peso de las expectativas familiares que lo habían oprimido durante años. Ella lo miró sorprendida, como si lo hubiera visto por primera vez. Alec, eso es increíble. Pero, ¿realmente estás listo para esto? Hay mucho en juego y quizás no sea lo que planeabas para tu futuro. La pregunta colgaba entre ellos, un recordatorio de que su camino no era solo una decisión personal, tenía el potencial de alterar el destino de ambos. Alejandro inhaló profundamente, sintiéndose más que nunca en control de su narrativa. Precisamente por eso necesito saberlo, Rosa. Cada día me doy cuenta de que seguir el camino que se espera de mí no me llevará a ningún lado. Quiero construir algo que sea nuestro. Había un nuevo fuego en su voz, ese deseo de autonomía y validez personal comenzaba a formarse. Mientras discutían cada aspecto del proyecto, Alejandro se percató de cómo él, el heredero abrumado por la presión, había comenzado a emerger como un líder. No solo escuchaba las ideas de Rosa con atención, sino que empezaba a construir sobre ellas, sugiriendo estrategias que nunca había imaginado. Vio cómo su confianza crecía cuando desarrollaban propuestas, y eso alimentaba su espíritu de colaboración. Rosa lo seguía con expresiones de admiración. No sabía que tenías este talento para unir ideas. Tienes una visión, Alejandro. Su validación lo sacudió, pero también lo llevó a cuestionar si sus capacidades habían estado dormidas todo este tiempo, ancladas bajo la presión de una vida dictada por otros. Cuando se acercaron al final de su reunión, la tensión en la mesa se transformó en una mezcla de entusiasmo y vulnerabilidad. Alejandro sintió que había cruzado un umbral, uno que lo alejaba de cualidades superficiales y lo conducía hacia su esencia auténtica. Había llegado a un claro entendimiento de que sus decisiones eran, de cualquier manera, su responsabilidad. Sin embargo, la incertidumbre acechaba en los bordes de su logro. Era inminente que debía enfrentar a su familia, a quienes siempre había rendido cuentas. ¿Cómo asumiría su independencia ante esa mirada crítica que siempre había esperado perfección? Con el corazón latiendo en su pecho, comprendió que en esta nueva fase, sería fundamental establecer límites y definir su propia excusa, alejada de la postura de lujo que había llevado hasta ahora. Al salir del café, sentía que su mundo giraba más rápido. El futuro que había construido en sus pensamientos se desdibujaba, cediendo terreno a ilusiones más palpables. No obstante, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Podría convertirse en un líder efectivo sin perder la esencia de quién realmente era? Mientras caminaba de regreso a su casa, con la imagen de Rosa grabada en su memoria, una simple notificación en su teléfono lo atrapó. Un mensaje de su padre junto a una invitación que no podía ignorar, nada menos que una cena familiar para discutir los próximos pasos en la empresa. Había llegado el momento. La confrontación era inminente. Con cada paso que daba, el nudo en su estómago crecía. Alejandro se dio cuenta de que finalmente se encontraba ante el precipicio de su vida. La pregunta que resonaba en su mente al llegar a casa era clara: ¿estaba verdaderamente preparado para afrontar la reacción de su familia y defender su nuevo camino? Mientras la puerta se cerraba tras él, la respuesta aún pendía en la incertidumbre, como una sombra llamando a su nuevo destino. Alejandro se sentó en la cama, la invitación de su padre aún en su mano. La tipografía elegante parecía burlarse de su inquietud. En ese momento, la sala en penumbra se sentía como un espacio confinado, un lugar donde cada decisión importaba, cada palabra podía llevarlo al abismo o a la redención. La cena sería el escenario donde chocaría su nuevo propósito con las expectativas familiares. Las horas antes de la cena se convirtieron en un torbellino de pensamientos desmesurados. Recordó su encuentro con Rosa, como en un par de horas había dejado atrás la imagen del joven incapaz, del hijo obediente que nunca desafiaba las decisiones de su familia. Había sido liberador, pero también aterrador. Él había dado pasos hacia una vida que genuinamente deseaba, y ahora debía conciliar esa nueva identidad con la imagen predefinida que su familia había forjado de él. Al llegar a la mesa, la elegancia del lugar contrastó con la simpleza de su resistencia interna.
Cada plato servido lucía como una obra de arte, pero él solo era capaz de ver la sombra de lo que debía ser. La conversación inicial fluyó con ligereza, comentarios sobre negocios y nuevos proyectos, pero en su mente, la atmósfera era densa. Su padre, el patriarca que siempre esperaba resultados perfectos, lanzó preguntas y afirmaciones que pesaban como plomo. El momento culminante llegó cuando el tema de su futuro se deslizó como un susurro entre las palabras. Alejandro, sabemos que te han ofrecido oportunidades increíblemente prometedoras en el extranjero, no hay razón para que no sigas ese camino, dijo su madre, con un tono que buscaba ser persuasivo, pero que sonaba más bien como una prisión. De hecho, estoy trabajando en algo aquí, empezó, sintiendo su voz temblar al pronunciar cada sílaba. Sus padres se miraron, sorprendidos. Con Rosa. Estamos desarrollando una idea. El silencio en la habitación era ensordecedor. Podía sentir las miradas evaluadoras de su padre, la única figura que había representado un conjunto de normas inquebrantables. ¿Rosa? ¿La asistente? Interrumpió su padre, el reproche palpable en su tono. Alejandro sintió que su propio pulso se aceleraba. Era el momento decisivo. Tenía que ser firme, exponer su verdad y defenderla. Apenas es una asistente. Es una mujer con mucho talento. Me está enseñando a ser mejor de lo que jamás he sido. Y lo que hemos planeado es más que un proyecto. Es una oportunidad real de hacer algo significativo con mi vida, susurró, ahora consciente de que cada palabra que pronunciaba era una declaración de independencia. La reacción de su padre fue una mezcla de incredulidad y desdén, como si cada uno de sus esfuerzos se desmoronara ante una simple elección personal. Las miradas incómodas y las preguntas punzantes comenzaron a llover, pero para Alejandro, el desafío estaba claro, no se trataba solo de anunciar su intención de emprender, era un acto de afirmación de su identidad. Pero la charla se tornó en un tira y afloja emocional y en ese momento, Alejandro recordó que cada enfrentamiento perdía peso ante la claridad de sus deseos. Algo en él había cambiado, esta vez, no se permitiría ceder a la presión familiar. El tiempo de ser el hijo perfecto ya había terminado. Las preguntas que emergían de la mesa se volvieron abstractas. ¿Qué piensas hacer si esto falla? Sonó como un eco. Validar tus decisiones es un lujo que aún no tienes, afirmó su madre con un tono que bordeaba la decepción. Estoy dispuesto a correr el riesgo, respondió, sintiendo que por primera vez era su voz, su determinación. La tensión en la sala aumentó, y el desenlace de su desafío se colaba en cada conversación, pero había una chispa en su interior que lo llevaba hacia su futuro. Mientras las palabras retumbaban en la habitación, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, pero esta vez era diferente. Una notificación de Rosa, simplemente un emoji de ánimo y un juntos podemos. De repente, el peso de la velada se desvaneció. Había elegido, y eso era suficiente. El conflicto no había terminado, y el camino por delante parecía más escarpado que nunca, pero había un impulso en el que no se podría contener. Con la mirada fija en los ojos de su padre, Alejandro se preguntó con renovado fervor, ¿estaba dispuesto a ir hasta el final, incluso si eso significaba enfrentarse a su familia por completo? La respuesta estaba a punto de revelarse, y saberlo podría cambiarlo todo. El eco de sus palabras seguía resonando en su mente. A medida que Alejandro se alejaba de la mesa familiar, cada paso que daba se sentía como una liberación. Sin embargo, también percibía el peso de la incertidumbre aplastando su pecho. Estaba atravesando la delgada línea entre quien había sido y la persona que ahora anhelaba ser. Necesitaba claridad, una profundización en su propósito. Al llegar a su habitación, sacó su laptop y empezó a buscar. Entre búsquedas de ideas similares a las de Rosa y estrategias de emprendimiento, se dio cuenta de que el conocimiento era un arma poderosa. Aquello que había considerado como una simple conversación ahora se transformaba en su camino hacia la autosuficiencia. Pero para ello, debía cambiar su relación con la incertidumbre, dejar de temerle al fracaso y, en su lugar, aprender de él. La idea de un proyecto, por simple que fuera, le impulsó a reunirse con Rosa. Esa noche, mientras el invierno cubría la calle con su manto helado, Alejandro la contactó.
Podían reunirse al día siguiente en su café habitual. Aquel instante fue como un impulso eléctrico que desató pensamientos de posibilidades infinitas. Tal vez, estar junto a ella no solo significara un proyecto profesional, sino también una forma de encontrar su lugar en el mundo. Despertó al día siguiente con determinación. Alejandro no solo quería demostrar a su familia que podía valerse por sí mismo, sino que deseaba dejar de esconder sus pasiones y competencias. Se proponía aprender más sobre el negocio, descubrir qué habilidades necesitaba fortalecer y, a su vez, desarrollar la confianza que le había faltado hasta aquel momento. Mientras reflexionaba, un recuerdo surgió en su mente: su padre siempre enfatizaba la importancia de la disciplina. Era el momento de usar esa lección a su favor. En el café, Rosa lo recibió con una sonrisa cálida. Hablaron de su proyecto, una idea que prometía ser disruptiva en el mercado. Ella compartía su visión con entusiasmo y sus palabras despertaban en Alejandro un deseo ferviente de involucrarse. Se dio cuenta de que Rosa no solo aportaba su conocimiento, también le enseñaba a creer en sí mismo. En un instante, verbalizaron sus metas y el espacio entre ellos se llenó con un aire de posibilidad. Podemos empezar haciendo un análisis de mercado, sugirió Rosa, mientras el vapor del café envuelto por el aroma envolvía la conversación. Alejandro asintió, imaginando cómo se desarrollaría cada paso. La idea de arriesgarse, de construir algo desde cero, lo emocionaba. Se visualizaba enfrentando desafíos, pero esta vez no sentiría la presión de tener que complacer a nadie más que a sí mismo. Sin embargo, tras esa chispa de optimismo, una inquietud latente lo seguía: ¿cómo recibiría su familia esta decisión? Pero cada vez que la duda se instalaba, recordaba la mirada de Rosa, la forma en que creía en su capacidad. La escena de la cena todavía lo atormentaba, pero el compromiso que ahora sentía por su futuro lo mantenía en pie. Mientras trabajaban juntos en su proyecto, lo que comenzó como un intercambio profesional se fue convirtiendo en esa chispa que iluminaba un camino en su vida. Alejandro comenzó a encontrar no solo un propósito, sino una identidad que se alejaba de las expectativas familiares. Se trataba de la búsqueda de su esencia, una experiencia que ansiaba compartir con Rosa. Pero, ¿sería capaz de resistir la presión de su familia si sus decisiones les desagradan? En un instante de reflexión, recibió un mensaje de su padre que lo hizo detenerse en seco. «Hijo, tenemos que hablar. He escuchado rumores sobre el proyecto con Rosa. Quiero que consideres lo que realmente está en juego». La inquietud lo invadió. Con el teléfono en la mano, Alejandro sintió que la batalla apenas comenzaba. A medida que la tensión crecía, Alejandro comprendió que pronto tendría que elegir entre su deseo de independencia y la tradición familiar que lo había definido. La lucha por su futuro estaba a punto de estallar, y solo él podía decidir el camino. Pero, ¿dónde lo llevaría esta decisión? El mensaje resonaba en su mente, una advertencia que lo seguía como una sombra en la penumbra. Alejandro sintió que el camino hacia su autonomía se estrechaba a su alrededor, la presión familiar creando una atmósfera irrespirable. Cada palabra de su padre le recordaba la expectación que había puesto en sus hombros, una expectativa cargada de éxito y conformidad que parecía dejar poco margen para el error. Mientras se preparaba para la reunión con Rosa, se obligó a reflexionar en lugar de permitir que el temor definiera su estado. Se sentó frente a su computadora portátil, donde había comenzado a trazar el plan del proyecto. Lo que había empezado como un impulso ahora se sentía como una necesidad imperiosa. Estaba decidido a no permitir que su familia interfiriera. La pregunta que rondaba su mente era clara: ¿podría romper con ese legado de conformismo y construir su propio destino? En ese momento de reflexión, recordó la charla que había tenido con Rosa en el café. Su pasión vibrante lo había inspirado, encendiendo una chispa que ambos compartirían en el proceso de construcción de algo único. Esa visión, liberadora y genuina, se había posicionado en su mente como un faro que iluminaba la oscuridad del miedo familiar. Alejandro decidió que no solo se trataría de un proyecto de negocio, sino de una reivindicación personal. La estrategia de mercado que elaborarían no solo marcaría los primeros pasos de su nuevo camino, sino que también sería una declaración de independencia.
Seguir adelante con su idea le ofrecía una posibilidad de crecimiento que no tenía marcha atrás. Con cada clic del teclado, cada palabra escrita se convertía en un paso firme hacia el autodescubrimiento. Cuando finalmente llegó a la reunión, la expresión de Rosa le confirmó que ambos compartían el mismo propósito. Pasaron horas discutiendo, investigando y diseñando estrategias. En esa colaboración, Alejandro no solo comenzó a despejar dudas sobre el mercado, también empezó a visualizar a su familia desde otra perspectiva. ¿Era realmente su vida un reflejo de sus expectativas o un eco de lo que deseaba para él mismo? Esa realización le trajo una renovada fuerza. Sin embargo, las preocupaciones sobre la confrontación con su padre persistían. A medida que cerraban la sesión de trabajo, decidió confrontar esa ansiedad. En lugar de dejar que la presión lo abrumara, se propuso preparar una reunión con su padre. Alejandro sabía que cada palabra contaría, y que había llegado el momento de expresar su deseo de independencia, de ser dueño de su propio destino. El día de la reunión lo encontró en un estado de incertidumbre nerviosa, aunque cobijado en una nueva determinación. Al tener a su padre frente a él, el aire se tornó pesado. La familiaridad del entorno contrastaba drásticamente con el nuevo yo que intentaba presentar. «Padre, tengo que hablar contigo», comenzó, sintiendo su voz más firme de lo que hubiera esperado. «He decidido involucrarme en un proyecto con Rosa. Es una oportunidad que realmente quiero explorar, pero necesito que comprendas por qué esto es importante para mí». La mirada de su padre cambió de sorpresa a seriedad. Las palabras aún colgaban en el aire, sin embargo, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos. Alejandro apreció el momento, sabiendo que podría ser un punto de inflexión. La conversación se volvía cada vez más intensa, y con cada pregunta que lanzaba su padre, Alejandro sentía la presión física de su deseo de no fallar. Si había un desafío para quien había sido, era esta discusión. Mientras sus diferentes visiones chocaban, la realidad de su elección se iba volviendo más evidente. A medida que la discusión tomaba un matiz más tenso, Alejandro se dio cuenta de que no solo estaba en juego su futuro empresarial, sino también su esencia misma. «Esto no se trata de ti o de mí, se trata de lo que yo quiero ser», dijo con más convicción de la que sentía. La tensión se podía cortar con un cuchillo. El reloj marcaba el paso de los minutos, y Alejandro sintió que el aire se tornaba eléctrico. El desenlace de esta conversación estaba más cerca de lo que había anticipado, y un nuevo dilema se avecinaba. ¿Sería capaz de sostener su posición ante un sistema familiar que había estado forjando su identidad desde la infancia? ¿O dejaría que el peso de la tradición lo aplastara una vez más, aun cuando la transformación personal estaba a la vista? La respuesta se asomaba entre la bruma de la incertidumbre. Estaba claro que la batalla por su futuro apenas iniciaba y cada decisión lo llevaría un paso más cerca de descubrir quién era realmente. Pero antes de poder aterrizar en su resolución, su padre tomó la palabra, dejando a Alejandro al borde de una revelación que cambiaría todo. La voz de su padre resonó en la habitación, apagando las dudas que aún vagaban en la mente de Alejandro. «Alejandro, has sido un buen hijo, pero tienes que entender que el éxito tiene su precio», comenzó, su tono grave y casi reverberante hacía que cada palabra se sintiera como un golpe. Las preguntas que siempre había temido parecer lejanamente reconocibles, ¿era realmente autónomo? ¿O solo estaba replicando una lucha que otros habían llevado antes? La intensidad del momento aumentó cuando su padre lo miró a los ojos, buscando un atisbo de vacilación. ¿Este proyecto con Rosa de verdad crees que es lo que necesitas? ¿Vas a dejarlo todo por ello? ¿Para qué? ¿Para fracasar? Alejandro sintió que el aire se volvía cada vez más denso, ajustando sus respuestas en su mente como piezas de un rompecabezas que debía encajar. La expectativa familiar se transformaba en un monstruo que amenazaba con tragárselo. Sin embargo, en lugar de ceder al miedo, se aferró a la claridad que había adquirido durante las conversaciones con Rosa. «No se trata solo de un proyecto, padre. Se trata de mi vida, de mis elecciones». La convicción creció en su interior como un fuego. «No quiero ser un eco de tus decisiones, ni un reflejo de tus sueños. Quiero construir los míos propios». La discusión giró hacia la inseguridad de Alejandro,
un campo minado que había caminado durante años. Su padre, con cada observación, parecía ajustar un espejo hacia su alma. Pero, Alejandro, ese camino no está asegurado. Te arriesgas a perderlo todo por una idea. A medida que las palabras de su padre incrustaban semillas de duda, Alejandro comenzó a recordar sus motivaciones más profundas. Las noches en las que había trazado planes a la luz de su escritorio, el momento en que decidió no dejar que la voz de su padre gobernara su mente. Se vio a sí mismo en el espejo, enfrentando una versión de su futuro que lo horrorizaba, un hombre que nunca tomó riesgos, que nunca se atrevió a ser. Prefiero arriesgarme a perder que nunca haberlo intentado. He pasado años escuchando lo que otros quieren de mí. Es hora de escucharme a mí mismo. La firmeza de su respuesta colisionó con la incredulidad de su padre. Alejandro vio cómo su mirada se endurecía, la decepción comenzando a dibujar surcos en su rostro. El silencio se extendió por un momento interminable. En esa fragilidad, Alejandro experimentó una revolución interna, empoderándose pese a las piedras angulares de una historia familiar que lo habían rodeado toda su vida. Ahora, el niño que había buscado la aprobación de su padre estaba emergiendo como un hombre que reclamaba sus decisiones. Si eliges este camino, debo advertirte que perderás los beneficios que has tenido, su padre finalmente replicó, desafiante. Pero si estás decidido, entonces es tu vida. La firmeza de Alejandro se afianzó. Un nuevo horizonte se abría ante él, la posibilidad de un futuro donde sus decisiones no estuvieran dictadas por nadie más. Aceptar esa advertencia dejó de ser un temor para convertirse en un desafío que estaba dispuesto a ganar. Quería construir algo que lo definiera, no solo como un hijo, sino como una entidad propia. La conversación había abierto una brecha entre él y su padre, convirtiéndose la tensión en una oportunidad de renacimiento personal. Alejandro se sintió liberado, consciente de que cada paso hacia su independencia lo empujaba más lejos del miedo que había estado cargando. Mientras la noche avanzaba y las sombras comenzaban a danzar a su alrededor, nuevos pensamientos se gestaron en su mente. ¿Qué pasaría si le dijera a Rosa que esta idea podría ser más grande de lo que habíamos imaginado? La incertidumbre palpitaba, pero la emoción de lo desconocido lo abrazaba. Con el pulso acelerado y los ojos brillantes de determinación, terminó esa noche con una misión. A la mañana siguiente, se reuniría de nuevo con Rosa. Tenía muchas ideas, pero había una que sobresalía entre todas, transformar su proyecto en algo que pudiera desafiar todo lo que conocía. Sin embargo, un mensaje inesperado interrumpió sus pensamientos, un correo de Rosa. La palabra urgente en el asunto paralizó su corazón. ¿Qué estaba por venir que podía alterar todo tan repentinamente? La mañana fue un torbellino de pensamientos y posibilidades. Alejandro no podía quitarse de la cabeza el contenido del correo de Rosa. La palabra urgente resonaba ominosamente en su mente mientras se preparaba para salir. Su decisión de encarar su vida, de tomar el camino difícil de ser dueño de sus elecciones, pulsaba en su interior con cada latido. La calidez del sol le dio la bienvenida al dar un paso hacia afuera, pero la emoción chorreaba en su estómago como un mar en tempestad. La reunión con Rosa había dejado de ser una simple charla de negocios, ahora representaba un punto de inflexión. Algo dentro de él había cambiado. Ya no era solo un empleado en busca de aprobación, sino un creador en busca de impactar. Mientras caminaba hacia el café donde habían acordado encontrarse, recordó su última conversación con su padre. Lo que antes le parecía un obstáculo se transformó en un recordatorio de que sus luchas internas eran su propia propiedad. Al cruzar la puerta del local, vio a Rosa sentada, absorta en su teléfono. Su presencia lo llenó de energía, como si, por un instante, toda la ansiedad desapareciera. Hola, Alejandro, saludó Rosa con una sonrisa. Recibí tu mensaje. Hablemos de lo que tienes en mente. Gracias por reunirte. Recibí tu correo y creo que hay algo grande por delante, respondió, sintiendo cómo su voz se llenaba de confianza. Quiero ampliar el alcance de nuestro proyecto. Podría ser más que solo una idea local. Creo que podríamos crear algo que impacte a más personas. Rosa levantó la vista, claramente intrigada por el cambio en su tono. ¿Te refieres a una expansión? ¿Cómo lo imaginas?
Las palabras comenzaron a fluir de él, y con cada sílaba que articulaba, la visión se volvía más clara. Habló sobre los objetivos, las audiencias potenciales y el uso de plataformas digitales para amplificar su mensaje. Mientras lo hacía, sintió que cada fragmento de inseguridad se disolvía. Estaba presentando su propio sueño, y eso lo llenaba de una fuerza desconocida. Me encanta la idea, respondió Rosa, sus ojos brillando con entusiasmo. Podríamos hacer un plan estratégico, tal vez involucrar a mentores y generar alianzas. Pero, al mismo tiempo, su expresión se tornó cautelosa, y con un susurro, preguntó, «¿Pero, estás seguro de que quieres asumir este riesgo, Alejandro? Eso puede alejarte de tu familia y de lo que conocen». La pregunta caló hondo. ¿Era esa una advertencia o una preocupación genuina? Alejandro apretó los labios de forma reflexiva. Lo sé. Pero estoy cansado de ser la sombra de las expectativas de otros. Quiero forjar mi propio camino, con mis propias decisiones. Si eso significa arriesgar lo que tengo, estoy preparado para hacerlo. La determinación en su voz hizo que Rosa lo observase con admiración. Entonces vamos a hacerlo, Alejandro. Estoy contigo al 100%. Sin embargo, la emoción de este nuevo comienzo se vio empañada por lo que vino a continuación. Mientras conversaban, su teléfono sonó nuevamente. Un mensaje. Esta vez era de su padre, claramente molesto, acompañado de instrucciones perentorias sobre su futuro. Debes entender, Alejandro, que jugar con tus ilusiones puede tener consecuencias. No lo tomes a la ligera. La presión de esas palabras le pesó sobre los hombros. Aquí estaba, finalmente tomando las riendas de su vida, y su padre, con un simple mensaje, logró sembrar dudas en su recién descubierta determinación. Alejandro sintió que el fuego en su interior podía apagarse de un momento a otro. Con la mirada fija en Rosa, le explicó lo que sentía, es como si cada vez que empiezo a levantarme, algo me empuja hacia atrás. Lo que no había previsto era que Rosa no solo sería su socia, sino también la voz que podría ayudarlo a desafiar sus inseguridades más profundas. Vamos a construir algo que no solo desafíe tu zona de confort, sino que también cambie la narrativa que te rodea, dijo con determinación. La intensidad de ese momento lo llenó de una ambición renovada, pero el mensaje de su padre seguía resonando en su mente. Alejandro sabía que no sería fácil, pero la verdadera pregunta era, ¿estaba preparado para enfrentar, no solo las expectativas de su padre, sino también a sí mismo? Mientras la conversación se deslizaba hacia su plan, una idea poderosa golpeó su mente. Si todo lo que había conocido se basaba en el miedo a fracasar, tal vez ese debería ser su próximo paso, confrontar a su padre de una vez por todas sobre sus temores y expectativas. Mientras los planes tomaban forma con Rosa, el eco de su padre resonaba, un recordatorio de que podría estar a punto de desencadenar una batalla que cambiaría su vida para siempre. ¿Se atrevería a hacerlo? Solo el tiempo lo diría. Alejandro se despertó esa mañana con la determinación palpitante en su pecho. Había tomado una decisión, la noche anterior, había decidido finalmente enfrentarse a su padre. Las emociones estaban a flor de piel, pero el fuego de su deseo de independencia ardía con más intensidad que nunca. Necesitaba demostrar no solo a su familia, sino a sí mismo, que ya no sería el hijo obediente. Mientras se preparaba para el día, sus pensamientos giraban en torno a las posibles respuestas que podría recibir de su padre. ¿Sería capaz de aceptar su elección? ¿O lo vería como una traición? Sabía que el camino sería tortuoso, pero había un ligero destello de esperanza en el fondo que le decía que esta era una oportunidad de transformación. Cuando llegó al café donde se reuniría con Rosa, el ambiente vibraba con un aire de expectación. Ella le sonrió cálidamente, y Alejandro decidió que era hora de comunicarle sus planes. Rosa, he decidido que quiero avanzar con nuestro proyecto, pero también he decidido hablar con mi padre sobre nuestra asociación. Quiero que sepa que estoy comprometido con esto. Me parece una excelente idea. Pero recuerda que esto puede generar una gran presión. Mi consejo es que permanezcas firme y claro en tus intenciones, respondió Rosa, su aliento lleno de confianza y apoyo. Las palabras de Rosa encendieron en él una chispa de valor.
La fuerza que emanaba de su pareja de trabajo lo instó a avanzar, a no dar un paso atrás. En los días que siguieron, Alejandro se sumergió en la planificación detallada del proyecto. Se reunió con mentores, amigos y expertos, absorbiendo información y creando un plan que podría sacudir el mercado. Cada encuentro lo acercaba más a Rosa, pero también enfrentaba remolinos de ansiedad. ¿Estarías realmente preparado para lo que estaba a punto de hacer? Finalmente, el día del encuentro con su padre llegó. Se sentó en la elegante sala de conferencias a la espera de su padre, el aire tenso y cargado de expectativas. Cuando su padre arribó, la mirada en su rostro denotaba incredulidad. Alejandro, no comprendo tu decisión. Esta chica, Rosa, ¿realmente crees que puede aportarte algo que este apellido no te ofrece? La pregunta era como un disparo, directa y desarmante. Pero Alejandro, firme, no se dejó intimidar. Padre, lo que me ha enseñado Rosa es que la verdadera valía proviene de lo que uno decide hacer con su vida. No quiero ser un producto de tu legado, quiero construir el mío. He decidido seguir mi camino, afirmó, sintiendo cómo su voz resonaba en la sala, dándole un respaldo firme a sus palabras. El rostro de su padre se tornó serio. Esta decisión tendrá consecuencias, Alejandro. Podría perder mucho más de lo que crees. Pero, con cada palabra de advertencia, Alejandro sentía la red de inseguridad desmoronarse. Puedo aceptar perderlo todo, pero no quiero vivir bajo la sombra de alguien más. No tengo miedo, respondió, descubriendo una fuerza interior que no había sido consciente hasta ese instante. Era un trabajo arduo y complicado, y más que cualquier cosa, aquel enfrentamiento significaba la aceptación de su verdadero yo, alejado de la imagen de un hijo que siempre había satisfecho. En ese momento, su padre pareció ver algo diferente en él. En vez de desdén, notó una chispa de valentía. Si eso es lo que realmente quieres, entonces lucha por ello, dijo, su voz ahora más suave. Pero recuerda, no será fácil. Alejandro sintió que el peso se levantaba, el nudo en su pecho se aflojaba con cada palabra de aceptación. Estoy preparado para los desafíos. Rosa y yo tenemos una visión, y estamos dispuestos a arriesgarlo todo por ello. Después de esa conexión difícil y transformadora, Alejandro se sintió más ligero. Había desafiado las expectativas, se había enfrentado a sus temores y había mostrado su compromiso genuino no solo con Rosa, sino con su propia vida. Fue un paso hacia la creación de su nueva identidad, una que no solo se construía sobre las bases del apellido familiar. Con cada paso que daba en los días siguientes, Alejandro se acercaba más a la realización concreta de su sueño. Las reuniones con Rosa se convirtieron en instancias de colaboración donde ambos compartían ideas, se desafiaban mutuamente y creaban un ecosistema de innovación. La noticia de su proyecto comenzó a extenderse y, con ello, llegaron contactos de posibles inversores. Cada correccional de su plan se veía como un peldaño de ascenso en una escalera que finalmente conducía a una vida que era completamente suya. El reconocimiento del esfuerzo comenzó a llegar, no solo de su círculo familiar, sino también del profesional. El primer proyecto que habían lanzado juntos fue un éxito. Rosa y Alejandro compartieron no solo el éxito empresarial, sino también la euforia de haber desafiado las normas y expectativas que los habían rodeado. Finalmente, en una celebración a pequeña escala, rodeado de amigos y colegas que ahora compartían su visión, Alejandro levantó su copa y reflexionó sobre su viaje. Había transformado el vacío que una vez había sentido en su vida en un sentido profundo de propósito. Ahora se sentía como un hombre decidido, no uno marcado por las sombras de sus antecedentes. Era capaz de alcanzar lo que quería, había aprendido a abrazar el desafío y estaba agradecido por la conexión genuina que había creado con Rosa. La vista del futuro era brillante, llena de retos y oportunidades, y con cada paso que daba, sabía que estaba construyendo una vida que realmente le pertenecía. Ahora, los verdaderos fanáticos de historias de superación personal, este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, hace toda la diferencia. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final.
Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, su apoyo es fundamental para continuar creando contenido inspirador. Gracias por ser parte de esta increíble comunidad.